Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio, primer episodio de esta serie de padres inteligentes, le hemos llamado. Estoy muy contento de tener este tiempo de aprendizaje como padres, así que va a ser un gran momento. Hoy tenemos un invitadazo de lujo en nuestro primer episodio. Hoy vamos a hablar sobre el tema de cómo proteger a nuestros hijos, de todo el tema de la ideología de género. Y hoy tenemos conmigo un gran amigo, Marcos Friedman. ¿Cómo estás, Marcos? Hola David, ¿cómo estás? Un gusto desde el sur del continente, ya entrando primavera con deseosos del calor, así que entusiasmados y contentos en un día muy soleado acá en Buenos Aires. Nosotros estamos aquí deseando el invierno ya. Ya queremos que ya llegue el invierno porque ya no aguantamos el calor aquí donde vivimos, porque donde yo vivo es una zona muy calurosa. Y bueno, llevo ya algún tiempo, algunos meses pensando y un poquito con esa incomodidad, ahora que soy padre de dos hijos, sobre todo algunos temas muy interesantes y muy desafiantes que estamos teniendo en esta generación que estamos viviendo. Y bueno, les comento que Marcos es psicólogo, en Buenos Aires, vive en Buenos Aires. Él se encarga de tratar a todo tipo, a grandes rasgos. Ahorita te quieres todas más de ti, todo el tema de toda terapia de todas las personas que tienen ese tema, todo el tema de la homosexualidad, personas con traumas, y todos esos asuntos muy actuales que está viviendo esta nueva generación. Así que, Marcos, pues, preséntate rápidamente. ¿Quién eres? ¿De dónde Dale. saliste? ¿Qué haces? Bueno, yo soy psicólogo especialista en trauma y en neurociencia, certificado por Universidades de Estados Unidos, que allí está el futuro de la neurociencia y el presente, así que hay que ir a buscar conocimiento ahí. Am, Y hace unos 10, 12 años que trabajo con la temática de la atracción al mismo sexo indeseada. He sido director de una fundación aquí en Buenos Aires que tiene mucho partnership con diferentes fundaciones, inclusive en México hemos estado ahí capacitando a psicólogos cristianos que puedan trabajar con esta problemática. La problemática de la atracción al mismo sexo indeseada tiene que ver con personas que tienen una atracción al mismo sexo, pero en función de su fe y sus deseos personales, entienden que no es lo que ellos quieren para su vida, entonces buscan respuestas y ayuda para poder abordar eso. Y desde nuestra óptica, en este último tiempo hemos viajado por toda Latinoamérica, inclusive fuimos a Europa, a poder capacitar profesionales de la salud mental que puedan abordar esta temática, porque generalmente cuando alguien tiene esta pregunta o esta problemática y van a un psicólogo que no tiene valores cristianos o inclusive no tiene valores éticos y profesionales, porque la ética de un buen psicólogo tiene que ver con responder la demanda del paciente y no con la Ujú. demanda social. Entonces, si un paciente viene con una demanda de, bueno, quiero trabajar este tema, quiero cuestionar mi identidad sexual porque no va acorde a mis deseos o inclusive a mis creencias, un terapeuta, por más que no sea creyente o no tenga los mismos valores, un terapeuta profesional tiene que abordar la demanda del paciente. Ahora bien, Interesante. no muchas veces pasa y buscan un psicólogo que no va por una buena ética o no tiene valores cristianos, va a buscar afirmar la condición y no va a cuestionar. Entonces ahí entendemos que hay pocas profesionales que puedan abordar la temática de esa óptica, por lo cual la misión desde la Fundación en este último tiempo, em, previo a la pandemia, finalmente la Fundación cumplió su ciclo, ¿no? Pero el espíritu es el mismo, poder capacitar profesionales en salud mental que puedan abordar a esta problemática, porque hay mucha demanda de personas lidiando con esta conflictividad y hay pocos profesionales que lo puedan abordar. Así que desde esa óptica vamos a encarar esta charla. Fíjate que hace como ya casi un año, hace como 10 meses estuve en Argentina, y fue cuando me estuviste platicando todo eso que hacías y todo, y se me hizo muy interesante cómo ayudas a todos los pacientes en ese tema. Y dije, algún día tenemos que hablar más a detalle de esto, pero bueno, tú eres también esposo y padre de una linda niña. ¿Cuándo tiene tu hija? Y plantador de iglesia. Y Mi aparte hija, pastor. sí, mi hija tiene 5 años, se llama Abril, ahora está en el kinder. Ya el año que viene ingresamos a primaria. Mi esposa Ximena también, que hacemos dupla pastoral.
y es psicóloga también, así que pastoral, psicología y paternidad es algo que atraviesa esta casa. Que Así está ahí, que está ahí. ahí le hablamos y también mi esposa también se dedica a esta problemática también. Así que, así que ahí vamos. También, David, compartir de que vamos a hablar un poquito desde el futuro, porque acá en Argentina la cuestión de la ideología de género ya inclusive es ley. Hay leyes de educación sexual donde manuales educativos y literatura que ya es como obligatoria, por decirlo de una manera, ya se dicta en las escuelas, en las aulas. Entonces es un tema muy en auge que todavía levanta polémica acá en Argentina, aunque sea ley. Muchos padres están intentando levantar y ejercer sus derechos sobre sus hijos por encima del derecho de las escuelas a poder dictar eso. Pero bueno, también desde esa experiencia podemos compartir cómo se ha llevado adelante acá en Buenos Aires la cuestión. Fíjate que sí, allá está en esos temas un poquito más adelantado todo. Ojalá que Mm, aquí en México como que estamos un poco más atrás, lo cual todavía es bueno, menos mal, ¿no? Digamos así. sí, Pero bueno, vamos a ir empezando, Marcos, con el tema para todos los que nos están escuchando, nos van a escuchar. ¿Cómo definirías esto? A ver, vamos a empezar obviamente por el principio. Para los que están menos o más educados sobre el tema, ¿cómo definirías todo el tema de la ideología de género? Para agarrarlo como de punto de partida. ya. Vamos de lo más general y luego vamos a lo bien particular. Buenísimo. Una ideología es una cuestión de colectividad, ¿sí? Es Ok. un pensamiento, una ideología que busca desde la colectividad influenciar a diferentes sectores. Entonces, yendo a la cuestión de ideología de género, podemos pensarlo como la supresión de las diferencias entre el hombre y la mujer. La supresión de las diferencias entre el hombre y la mujer, ignorando incluso las diferencias biológicas fundamentales. Eh, y busca establecer que en realidad el género es optativo y que depende de la autoidentificación de las personas, es decir, cómo se perciben a sí mismos. Como toda ideología, David, que podemos pensar muchas, hay muchos intereses detrás. Muchos Ok. intereses detrás, intereses políticos, económicos, sociales. Y está también apalancado por financiamiento de diferentes sectores, que le es conveniente este tipo de pensamiento de ideología colectiva. Así como hace decir verdad, y hablándolos desde el futuro un poco, lo que sucedió en Buenos Aires, y les voy a dar mi punto de vista totalmente particular y subjetivo, hablo por mí, Ujú. eh, no adhiero a ningún tipo de ideología o de colectivismo, porque como decía antes, siempre hay algún interés detrás que financia y que deja de ser honesto, inclusive acá en el debate de las dos vidas por nacer y movimientos pro vida, también yo siento que hay intereses políticos y financieros detrás que han apalancado eso Sí. y, y- y- y ofendido por demás a los colectivos que van pro aborto. Son contenidos que se van como blureando, que se van mezclando, ¿no? Por eso Sí. lo cuento. Eh, y que mm, y que en esa lucha de colectivos o de ideologías se pierden las personas y el dolor de las personas también. Entonces, nada, desde mi punto de vista, todo lo que son ideologías o colectivos pierden la honestidad de la causa, por decirlo de una manera. Por lo cual, ahí no me van a encontrar en ninguna de las dos veredas. A mí me van a encontrar me van a encontrar en la vereda de las personas y de los corazones. Entonces, eso es por un lado. Pero bueno, la ideología de género sí es lo que busca eso, la supresión de la diferencia entre el hombre y la mujer, y obviamente eso va totalmente como en la vereda opuesta a lo que Dios nos propone a través de su palabra. Eso está como muy claro. Ujú. Y obviamente, Totalmente. como todo colectivo, va a buscar ganar adeptos. Y lo va a buscar hacer desde el financiamiento, y ese financiamiento va a ser de esos intereses, ¿no? Va a buscar inmiscuirse por diferentes canales y sobre todo a población más vulnerable, que son nuestros niños y nuestros adolescentes. Fíjate que, y eso genera pues muchas personas que viven manipuladas y todo ese tipo de cosas, ¿no? Y, por ejemplo, una pregunta, este,
yo como padre, no quiero ser negativo ni nada, pero es bueno saber dónde estoy, porque muchas veces ni nos damos cuenta porque a veces hay una ignorancia como padres, o simplemente pensamos que eso no va a llegar aquí nunca, o esto no va a pasar aquí. Este, ¿Cuáles serían yo como papá? ¿Cuáles serían las principales preocupaciones o a qué debería de poner atención en este tema? Déjame ir de un lugar más micro Ah, y a un ok, lugar más macro. buenísimo. Déjame ir a un lugar más micro respecto a qué yo puedo hacer como papá para afirmar de una manera asertiva la identidad de mi niño o de mis hijos, una identidad masculina para un niño varón y una identidad femenina para una niña mujer. Ok, Muchos de los pacientes con los que he trabajado y los que trabajamos, su cuestión de homosexualidad o atracción al mismo sexo es la punta de un iceberg. ¿Sí? La cuestión que hay detrás y por debajo del agua, la, la, cues- la cuestión que, perdón, ¿qué dijiste ahorita? la cuestión de la homosexualidad o de la Ajá, atracción al mismo sexo, es la sí, punta del iceberg de unas cuestiones más profundas que tienen que ver con el rol de papá y mamá y cómo nos han criado. Entonces, ok, lo que decía es que, um, yendo de lo micro a lo macro, pensando en lo micro, cómo nosotros tenemos que estar o ser intencionales en la crianza de nuestros niños en función de su construcción de identidad sexual, para que un niño varón pueda llevar adelante una vida masculina y una ok, niña mujer pueda llevar adelante una vida adulta femenina. Entonces, lo que vemos en el consultorio, pensando en un niño varón que tiene una construcción de identidad um, con atracción al mismo sexo es, por ejemplo, vamos a un caso, un papá totalmente ausente o violento o evitativo con su niño, que le deja todo el lugar a una mamá y que esa mamá se convierte en una mamá muy asallante, muy intrusiva, y si a eso lo sumamos a que ese niño se crió con la abuela, con la tía y sus primas, ese niño, ¿qué información va a recibir? ¿Masculino o femenina? Claramente femenino. va a ser femenino. Entonces, pensando que nuestro cerebro es un constructo de la influencia y los aprendizajes de nuestro medio ambiente, obviamente que ese niño va a construir una identidad femenina. Y el testimonio generalmente es, no, yo desde muy chiquito jugaba con muñecas o me vestía con tacones. Y es obvio, porque es lo que aprendió y es lo que le fomentaron a ese niño, porque no había un papá presente. Entonces, desde ese lugar, que parece muy obvio, pero que no lo es, y que hay muchísimos casos de eso, no quiere decir que estamos hablando de generalidades, ¿verdad? También hay cuestiones de abuso que derivan en una atracción al mismo sexo indeseada y otras cosas más. Pero ese es un caso típico donde los roles de papá y mamá no están bien instaurados y no están bien planteados y no hay una inversión intencional en llevar adelante ese tipo de roles. Porque acá en Argentina, por ejemplo, hay una cuestión que está atravesada por la economía. Es decir, un papá que trabaja 14 horas por día, ¿qué rol va a tener sobre su hijo? Lo va a ver para la cena y ese papá le va a dar sus restos en términos de crianza, su, 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 su margen de batería. Entonces, ahí ya tenemos un papá que no está influenciando de buena manera en la construcción de la identidad. Inclusive, podríamos pensar, ¿cuántos varones están insertados en nuestro staff de escuela dominical? El porcentaje es mínimo. Todas las maestras de escuela dominical son mujeres. ¿Dónde están los chicos Cierto, ahí? es cierto. Influenciando a los niños varones. Aparte, si nos vamos a hacer un blurry en cuestión de pensando en la iglesia también, generalmente es la esposa del pastor que se mete ahí con los niños. Porque, bueno, las mujeres tienen más habilidades. Y los varones nos tenemos que hacer cargo de eso. Entonces ya, yendo a unas preguntas más adelante que seguramente vamos a hablar, pero algo que podemos hacer de la iglesia es fomentar también que los varones nos podamos involucrar en la educación bíblica de nuestros niños. Eso es mucho, muy importante. O sea que lo que me dices es que
un niño va creciendo y si tiene toda su influencia femenina, pues obviamente que sí se desbalancea todo, ¿no? O sea, Ujú, pues, totalmente. Y en la viceversa también. En los pacientes que trabajamos con temas de atracción al mismo sexo indeseada, 50% varones y 50% chicas. No es una cuestión de la homosexualidad va solamente hacia los hombres. Hay de las dos. Pasa lo mismo cuando no hay una ausencia del rol materno y no hay un papá también que afirme esa feminidad, también hay cuestiones así. ok. Entonces, yendo un poquito más hacia lo macro. Si eso desde el vamos no está bien instaurado, ya el niño va creciendo con esa construcción. Y cualquier influencia, o cualquier ideología, o cualquier contenido a cual el niño o el preadolescente o adolescente está expuesto, va a afirmar lo que el niño ya fue construyendo a lo largo del tiempo y no lo va a cuestionar. Entonces, si no hubo un contenido o unas bases en términos de construcción de identidad o construcción de pensamiento que no hicieron de base o de pilar o de plataforma para pensar al mundo, esos niños van a estar a merced de cualquier tipo de ideología y pensamiento. Luego cuando se enfrentan a todas las redes sociales, a toda la información, pues ya le empiezan a Ujú. influir, ¿no? Porque no hay una base. Claro, o sea, porque no hay un cuestionamiento. Porque si en casa me transmiten un mensaje A y el mundo me ofrece, o la sociedad me ofrece un pensamiento B, bueno, por lo menos ahí va a haber una discordia, va a haber un contrapunto, se van a hacer preguntas y se va a generar un diálogo o un debate en casa. Pero si no hay pensamiento y hay un pensamiento que empieza a influir, lo va a comer. No hay contrapunto, no hay debate. Ok, ok. El problema no es que haya debate, mejor si hay debate. El problema es cuando no lo hay. Porque muchas veces, a veces yo, no sé si te tocó a ti en Argentina, pero acá en México, ¿no? A veces hay cosas que los papás nunca hablaron con los hijos, ¿no? De como, por ejemplo, de la sexualidad. Era como un tema así tabú, que no, hay que la escuela les diga. Y aquí, la historia de mis papás y mis abuelos, es como que son temas que no se hablaban Mm. y que la vida te lo va enseñando, ¿no? O sea, eso, eso sí me La, dejaba la- acá. la posibilidad de ser extranjero y tener una entrevista con alguien de afuera me da como la posibilidad de decir muchas cosas y que voy a salir. De última, la culpa se la tiran al pastor David. A mí Ah, tú yo habla, no salgo, pasa nada. yo Tú di, salgo tú di. ileso, pero a decir la verdad, tengo muchos pacientes de México. Tengo muchos pacientes de México que están emigrados a Australia, eso es muy interesante. Tengo como una comunidad de 10 o 12 pacientes mexicanos en Australia, eso es re interesante y que hablamos mucho. Y el análisis que uno hace es, por ahí a diferencia de la sociedad argentina, es un dato objetivo realmente, es Ujú. una sociedad mexicana como muy patriarcal, muy machista, entonces donde la educación muchas veces se la ha delegado a la mamá en ciertos temas, el Ujú, papá ujú. totalmente encargado de la provisión material y demás, y la mamá en Totalmente. casa como Ujú. muy arcaico, por decirlo de una manera. Perdón por si no quiero No, dale, ofender a nadie, estoy intentando ser sí, objetivo, chicos, por favor. tú dale. Entonces, digo, y que hablar de sexo inclusive en el ámbito cristiano es como, no vamos a hablarlo porque el sexo es igual a pecado muchas veces y el sexo es una creación de Dios increíble, maravillosa, que Dios la creó para el disfrute de sus hijos. Eh, em, y bueno, pero la iglesia transgiversó un poco ese mensaje. Entonces dejamos de hablar un montón de temas súper importantes que después, al no hablarlo, dejamos a nuestros hijos y a nuestros adolescentes a merced de la sociedad, a que la sociedad los eduque y no los educamos nosotros. Yo creo que ahí, David, podemos estar hablando una hora, pero la respuesta siempre va a ser la misma. Los papás somos los que tenemos la mayor responsabilidad en esto. Puede venir cualquier mensaje, puede venir un tsunami de mensajes, de ideologías y demás, porque ahora es la ideología de género. Mañana no sé qué otra ideología va a ser. Puede ser cualquiera, pero si en casa se fundaron las bases, al menos va a haber un debate donde dice, pero en mi casa me enseñaron esto. Entonces no coincide. Papá, ¿cuál es el mensaje correcto? Porque eso sí, la referencia primaria siempre va a ser los papás.
de consulta. En la escuela me enseñaron esto. ¿Qué? Pero vos me enseñaste esto, aquello. ¿Quién tiene razón? Bueno, hijo, yo te voy a contar que lo que papá y mamá te quieren transmitir es esto, por esto y porque creemos en esto. Ok, Lo que te dicen en el colegio, algunas personas los pueden creer, pero en casa creemos esto. buenísimo. Una pregunta, Marco. Ahorita vamos a entrar más a fondo con el tema de los papás en casa y todo. Pero ¿qué le dirías a una madre soltera? Tenemos aquí en México, no sé en Argentina, pero muchísimas madres solteras. Es cada vez mayor. O sea, ¿qué hace una mamá soltera? Mirá, depende de las circunstancias. Si la mamá soltera tiene um, personas o hombres de referencia, tíos, abuelos, primos, es interesante que ella pueda levantar la mano y diga, ayúdenme en la crianza de mi hijo varón, pensando en Ok, este caso, para generar buena influencia masculina en él y que construyamos entre todos su identidad. buenísimo. Y si ese no es el caso, la iglesia debería cumplir un rol muy importante. Un líder, un mentor de niños o de adolescentes que pueda cumplir ese rol. Y ahí la iglesia tiene que estar atenta a poder identificar esa madre soltera y acercarse, si no, porque es muy vergonzoso muchas veces pedir ayuda. Ya en una sociedad un poco más tradicional, ya ser madre soltera puede pesar, por lo cual ya lleva adelante esa vergüenza. Entonces pedir ayuda es más vergonzoso aún. Entonces sí, creo que como pastores podemos estar atentos a nuestra oveja, a nuestro rebaño, y decir, esta persona, esta chica soltera por ahí necesita ayuda con su crianza, vamos a ofrecerle acompañamiento y servirles de, mm, de influencia positiva para ella. Entonces tenemos que como balancear la influencia, ¿no? Si la Ujú. mamá soltera, pues todo es femenino, pero tiene que buscar el complemento para que esté todo balanceado. Totalmente, ¿no? O sea, va a sonar feo, pero no hace falta un padre para Ok. construir identidad masculina en un niño positiva. Bueno, qué alentador eso que dices, ¿no? Porque hay mucho. Hace falta una figura masculina, no un padre. Ok, ok. Oye, una pregunta, ok, pero ahorita estabas diciendo que yo como papá, ok, estoy aquí de lunes a viernes, o de Sí. lunes a domingo, pues con mis hijos, ¿no? ¿Qué cosas puedo hacer? Afirmarlo, decirle cosas, explicarle la diferencia entre niño y niña. O sea, ¿qué hago? ¿Qué hago? Am, con mi esposa tenemos el pensamiento, mi esposa es más experta en niños. Yo atiendo todos los traumas de los adultos cuando los niños no hicieron buen su trabajo. Am, pero algo que siempre me comparte mi esposa y lo que hacemos acá en casa es responder las preguntas y no anticipar el contenido. Es decir, vamos a responder las preguntas que surjan, no las preguntas que no se hicieron. Y la Ok, influencia respecto a la identidad sexual de un niño se tiene que dar de manera orgánica e indirecta. Es decir, déjame dar una mini clase de algo. ¿Sí? adelante. El aprendizaje de David puede ser de manera directiva o un aprendizaje modelado. Es decir, Ok, un aprendizaje directivo es el nene tiene pene y la niña tiene vulva. Le estás dando un contenido, una enseñanza directiva. Ahora, una enseñanza modelada es, no sé, mi esposa juega con mi hija y está el príncipe, está la princesa, se casan, tienen hijos, no sé, um, nos, ok. damos, nos damos un beso, un pico con mi esposa enfrente de ella, ay, mi príncipe, y demás, como para, no hace falta ser tan directo para poder enseñar cosas. Entonces, Ok. y esto es un mensaje para todos los papás. Por ejemplo, voy a compartir algo que ha sucedido en casa. Ajá. Eh, un, un poco escatológico, pero los papás lo van a entender. Mi hija no estuvo haciendo popó le estuvo costando durante un mes más o menos. Tuvo una experiencia donde se constipó y no pudo hacer por mucho tiempo. Se quedó con miedo, ¿no? Entonces, y a nosotros como papá nos pone como ansiosos, tiene que hacer caca porque sabemos
lo que produce eso en un niño que no haga popó durante Ajá. un tiempo. Entonces, teníamos dos opciones. O Abril, tenés que hacer caca, y eso lo pone más nerviosa y no produce efecto, o empezamos a jugar con masa, o empezamos a que haga un poco más de enchastre en la casa. Son cuestiones más simbólicas, ¿viste? No hay que ir a atacar el problema directamente porque generás ansiedad y generás inclusive confusión. Sí, atacarlo siempre de manera indirecta, rodeando el tema, no ir siempre al mundo. No, porque los nenes tienen pene y las niñas tienen vagina y los nenes son así, los nenes juegan al fútbol y las niñas juegan... Y eso es medio lavado de cerebro. Podemos atacar esa problemática o enseñar a nuestros hijos modelando la cuestión y no atacando tan directamente cuando algunas veces, inclusive puedo dar de experiencias de papás que han sido extremadamente directos e intencionales desde una edad muy precoz, desde los 1 y los 2 años, con esa preocupación honesta de intentar diferenciar los sexos, los Ujú. géneros, y tuvo un resultado totalmente contrario al que querían conseguir. Totalmente el contrario. Con una motivación correcta, pero totalmente Es- contrario al contenido. o El sea que, resultado, perdón. debería ser como más natural, como más, ah, Orgánico. Ujú. más natural, más así, más como que la princesa y el príncipe. O los niños se ponen gorra, las niñas se ponen diadema, o sea, pero más natural como que se lo ponga, o sea, Sí, no tan, pero por ejemplo, como para que, o por lo menos es lo que vemos en Buenos Aires, ¿no? Am, Acá en Buenos Aires ya no podemos concebir el celeste como un color de niños o rosa como color de niñas. Digamos, si nosotros, o si yo crío a mi hija así, mi hija adopta el rosa como su color. ajá, Pero nunca le voy a decir que el rosa es de nena y el azul es de nene. Lo fue aprendiendo porque la mamá se vistió de rosa. O su mamá, o mi esposa, le compraba remeras rosas, o hacía cosas que tenían que ver con el mundo de femenino. Y ella ujú, fue aprendiendo desde el modelado, desde el modelo. No, el rosa es porque, aparte los niños, no sé por qué, vienen increíblemente ya desde muy chiquitos con una inteligencia mucho mejor, con una vivez mucho mejor que la nuestra, mucho más avanzada. ¿Por qué el rosa es de nena? Aparte, vamos a pensarlo así, y muy, muy argente lo que te voy a decir. Messi, en el Inter Miami, ah, juega sí, con camiseta rosa. sí, sí, sí. Y todos los niños aquí en Buenos Aires están vestidos de rosa, es increíble. Y es, Wow. y es maravilloso a la vez, porque eso sí, inclusive con nuestro pensamiento arcaico, evangélico, lo rosa es de nena y lo azul es de nene. Y por ahí no es la cuestión de diferenciar los sexos, es mucho más simbólico y avanzado. O sea, yo creo en una fe pensante e inteligente y no en una fe totalmente llana y plana en términos de pensamiento y análisis. Eh, Por ejemplo, Marcos, a ver, ¿y qué pasa cuando ya los niños están más grandes? ¿Sabes qué? Mi niño tiene 13 años ya. y no sucedió lo que dijimos que tenía que suceder. Exactamente. Y no ha sucedido nada de lo que dijiste. O Bueno, sea, nada. Es bueno, adolescente mi hijo y la verdad, yo hasta este momento que estás hablando, Marcos, yo ni no tenía ni en cuenta, ignoraba todo eso y la escuela lo fue educando. Y bueno, estamos ahorita aquí, tiene 13 14 años. ¿Qué hago? tenemos un problema. Hay un problema. Tenemos un problema. ¿Sí? Y ahí es donde entramos nosotros, los psicoterapeutas, los psicoterapeutas expertos en la problemática de la atracción al mismo sexo, donde ayudamos a hacer... Es que el trabajo ahí también sigue siendo con los padres, Ok. porque en la neuroplasticidad del niño o del adolescente con 14 años, si bien hay una identificación muy marcada ya con su atracción al mismo sexo, desde la experiencia, no solamente con esa edad, sino con la adultez, puede revertirse. Lo clave son dos cosas. La primera es que los padres pueden hacer como un autoanálisis o una mea culpa, por decirlo de una manera, o hacerse cargo y empezar a transformar su rol o acercarse el papá a ejercer el rol que tiene que cumplir y la mamá el rol que tiene que cumplir,
que el niño se pueda sentir totalmente amado en todo tiempo y no juzgado, porque seguramente ese niño de 13, 14 años ya lidió con el rechazo de sus papás, por lo cual es nuevamente acercarse Ujú. a su hijo. Y otra, y otra cuestión muy clave que es lo más difícil es que el niño o el adolescente no lo ve como un problema. Quien lo ve como un problema son los padres. Entonces ahí hay un trabajo muy, muy fino que hace el terapeuta de primero generar confianza con el paciente, con el niño y demás, y de a poquito empezar a... ¿Y qué te parece esto? Empezar como a cuestionar, pero no desde el juzgamiento, sino a hacerlo pensar. Ok. Y algunas veces se, eh, se revierte y el resultado es muy lindo y muy satisfactorio para la familia, para el terapeuta. Y algunas veces, David, es un desafío muy grande que esta persona se lleva a la adultez y lo sigue trabajando en la adultez. Por eso es muy, muy, muy extrema. Déjame ser muy intenso con esto. Es muy clave los primeros 6, 8 años del niño. Es fundamental, es clave. Pero vos decís, por ejemplo, por lo menos acá en Argentina, bueno, la cuestión de la economía, acá que nos atraviesa un montón la crisis económica, vivimos una crisis económica. Bueno, pero ese padre que trabaja 14 horas por día para comprarle los pañales, comprar la comida, ¿cómo hace para ser ese papá presente? Bueno, hay que hacer una ingeniería terrible para eso o pedir ayuda, porque por ahí no compra el pañal de más calidad, pero está invirtiendo en lo que hay que invertir. Entonces, nada, también mucha empatía con los papás que hacen lo mejor posible algunas veces. ¿Eh? Algunas veces se hacen los tontos o es como lo criaron, entonces siguen un patrón y no se cuestionan el patrón, ¿no? Y algunas veces es no pueden llevar adelante ese rol porque tienen que trabajar mucho tiempo y no pueden, inclusive las mamás. Así que hay que tener mucho, desde la iglesia también mucho amor y mucha empatía por todos. Por ejemplo, Marcos, a ver, y una pregunta que va, bueno, va conectada con esto, pero esta pregunta no te va a dejar de sorpresa un poquito, nada, pero por ejemplo, ¿y qué hace un papá cuando su hijo le dice, o su hijo le dice que es homosexual, o su hija le dice que es lesbiana, y que tiene novia o tiene novio? O sea, que como padres, ¿qué hacemos ahí? ¿Qué harías vos? ¿Qué haces ahí? O sea, ¿Qué harías vos? no, te estoy preguntando a ti, no, tú eres el experto, ¡Ah! tú Mirá, eres el, no, obviamente no, amar a tu hijo, amar. pero ahí, David, hay una mini aclaración. Yo soy el experto, sí, pero vos sos el papá. Y el mayor responsable y el que va a responder esa pregunta sos vos. Está bueno acudir a un experto para que nos pueda aconsejar. Eso está claro. Obviamente que mi Hay, hijo siempre va a ser mi hay, hijo y lo voy a amar, ajá, claro, hay. pero está eso, pues entonces Ujú. está como, ¿cómo le ayudo? Y si mi hijo piensa que no lo tengo que ayudar, o sea, ¿qué haces ahí? Mira, lo primero que hay que hacer, y en función de la experiencia clínica, es que ese chico se sienta amado. Ya si él, ese niño, se Ujú. animó a compartirte, papá, siendo cosas por otros nenes, quiere decir que algo bueno hay en el vínculo en que ese niño no se lo guardó y lo pudo expresar. Que en verdad, David, es lo que no sucede. Sí, no es. No sucede. Porque, mira, en los niños o los preadolescentes que vienen a consulta, es el papá el que va identificando, tiene comportamientos afeminados o varoniles y le empieza a indagar de manera muy incisiva. A vos te gustan los chicos, ¿no? ¿Qué haces con ese? Deja de mover las manos así. O poné la voz más así. Y lo empieza como a hostigar. Ay, no, vamos a buscar ayuda porque este niño se está desviando. Y el nene no tiene ni idea, no ve esa desviación. Y lo que ve ahí es un papá que no está amando, o que no está aceptando a su hijo como es. Es muy delicado, es muy, inclusive yo me pongo en la piel de los papás, y inclusive es como decepcionante. Mi hijo salió mal, ¿por qué me pasó esto? Bueno, viajá 13 años atrás a ver cuál es la responsabilidad que te toca. Pero el mensaje siempre es el mismo, es amar y abrazar. Lejos de nuestros hijos no los podemos ayudar. Y lo que acerca a nuestros hijos es un amor y una aceptación cuando sucedan esas cosas.
Y ya sobre eso, pues bueno, ya entra lo que tú dices, ¿no? Como estás, no empiezas a quererlo cambiar, sino a hacerlo pensar y empiezas todo un proceso, ¿no? Exactamente. O sea, empezar a hostigar y obligar a un cambio es totalmente contraproducente. Empatizo, como decía, con lo mismo, con el ejemplo de mi hija y la caca. Yo quería que haga caca al día siguiente porque me estaba poniendo muy mal, me estaba poniendo nervioso. Hoy vamos a tener que ir a la emergencia médica, van a tener porque uno quiere que el cambio sea 180 grados a las 24 horas. No sucede así. No sucede así Ok. y con este tema muchas veces es una temporada de varios años. Ok, mira, no, está interesante. Vamos a terminar esta primera parte de esta serie de padres inteligentes sobre el tema de cómo proteger a nuestros hijos de la ideología de género. Y bueno, Marcos, nos vamos a ver en la segunda parte, así que muchas gracias por todo lo que nos acabas de decir. Saludos. Adiós, nos vemos en un ratito.